Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva. Eu sou o pastor Darcio Y yo, Nilsa, e estamos aqui antes de falar antes de falar do estúdio, que vamos fazer no estúdio, ajá, nos gostaria de invitarlos a ver nuestras playeras, ¿verdad? mostrar las playeras de aquí, esta playera y esta, más para Oh, acá. Si quiere contribuir con nosotros, el ministerio puede también hacer solicitación de su playera para que podamos enviarle y con todo el monto que estamos recaudando para que sea para el ministerio Agua Viva. Y ya, sea muy bienvenido a sí. ver nuestro estudio de hoy con la Estamos, palabra. Estamos aquí para conocer más la palabra de Dios y vivir todos los milagros que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. aleluya, aleluya. Ahí vamos, en nombre de Jesús. Tenemos nuestro hermano Carlos, ¿dónde está? Ahí está. Es nuestro Bienvenido. invitado para seguir el estudio que empezó la semana pasada y creemos que se va a encerrar la próxima semana. Aleluya. Con la palabra, Carlos. Un saludo, hermanos, abrazos, Dios me les bendiga, igualmente a todos. Y bueno, gracias por permitirme este tiempo, hermano, para poder seguir con el estudio de la gracia. Y cuando iniciamos, bueno, eran o son tres preguntas. eh, ¿Qué es la gracia? Fue lo que empezamos viendo y el origen de la gracia. Y estuvimos hablando que era muy difícil explicar lo que es realmente la gracia de Dios. Es más fácil explicar el concepto de gracia que nosotros como humanos conocemos, pero la gracia de Dios es difícil porque aplica en muchas áreas de nuestra vida y, y aplica en muchas formas a nuestra vida. Entonces, hablábamos que el origen está en el corazón de Dios y habíamos compartido un versículo que era Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3 versículo 16. Y decíamos en ese día que esta era la máxima expresión de amor, de misericordia, pero también la máxima revelación de la gracia de Dios al ser humano, hermano, porque aquí nos muestra prácticamente todo el amor de Dios, toda la misericordia de Dios, toda la gracia de Dios, pero también todo el plan de Dios para el ser humano. Y esto es maravilloso porque dentro de cada uno de estos aspectos, dentro de la fe, dentro de la vida eterna, dentro del escuchar, dentro del conocer la verdad, la gracia obra en todo esto. Entonces, para mí, y creo que para muchos de nosotros, es un versículo muy completo que nos muestra todo el amor de Dios y la gracia de Dios. Es clave, ¿verdad? Creo que es clave y especialmente para ayudarnos a entender un poquito la multiforma de la gracia de Dios, que es una gracia eh, que Dios nos la da gratuitamente. Esto no lo mencionamos mucho la semana pasada, pero es un regalo de Dios, algo que Dios nos da aún nosotros sin merecerlo. Amén. Y esto es grandioso, hermano. Entonces, eh, permíteme, acá estoy. Ok, acá estoy. Eh, el último pasaje que habíamos visto ese día, te recuerdo que había hablado un poquito acerca de Ezequiel, pero antes de entrar a Ezequiel, hermanos, me gustaría hablar sobre la gracia y cómo esta gracia está bajo la potestad y la soberanía de Dios. Y esto es muy importante entenderlo. Esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque es aquí donde nos damos cuenta eh, el propósito de Dios, las condiciones de Dios y lo que el ser humano debe hacer para poder disfrutar esa gracia en plenitud. Porque vimos, por ejemplo, en Juan 3:16, que la gracia de Dios en un aspecto general era para todo el mundo, hermano.
porque dice de tal manera. Pero también estuvimos viendo aspectos personales en el estudio anterior, por ejemplo, la vida de María, la vida de Moisés, cómo Dios mostró su gracia en un aspecto personal y los requisitos que se necesitaban o que estas personas tenían para haber agradado a Dios y Dios haber mostrado gracia para con ellos. Entonces, todo esto nos lo revela Dios en su escritura. Todo esto nos ayuda a nosotros a poder entender un poquitito el origen de Dios, porque si no entendemos primero el amor de Dios, el plan de Dios, muy difícil vamos a entender la gracia de Dios. Entonces, volviendo un poquito al tema, en Ezequiel, capítulo 28, versículos 14 al 18, si lo tenemos. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de sus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Wow. Un pasaje que, bueno, para aquellos que nos están escuchando, que nunca han visto este pasaje, aquí está hablando precisamente de Satanás, de Lucifer y cómo Dios lo creó, cómo fue creado y el esplendor, la belleza que tenía. Ahora, ¿por qué traigo este tema? Porque esto tiene mucho que ver con la gracia y cómo esto está bajo la potestad y la soberanía de Dios. Es Dios quien decide cómo y a quién aplicar su gracia, que era lo que hablábamos. Ahora, cuando Dios creó a este ángel, a Satanás, Dios lo creó de una manera especial. Y como dije, Dios como creador, como dueño de todo, sabe y decide a quién, por qué y cuándo. Entonces, este ángel, o Lucifer más bien, tiene mucho, no sé si te has puesto a pensar en esto, hermano, pero tiene mucho parecido con la creación del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado de una manera también especial y fue puesto en un lugar especial y con unos privilegios especiales. El hombre también cae. Entonces, este ángel, Dios lo hizo precioso en todos los sentidos, dice la palabra. No necesitaba nada, lo tenía todo. Era perfecto, dice, hasta que se halló que maldad en él, la soberbia, el pecado de Satanás. Entonces, cuando este pecado entra en él, o cuando se manifiesta más bien en él, es cuando Dios decide castigarlo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo del hombre? ¿Qué tiene que ver esto con lo del hombre? Bueno, vamos a ver cómo en Génesis, cuando el hombre cae, Dios muestra la gracia para con él. Entonces, el pecado de Lucifer fue castigado, hermano. Pero cuando vemos la historia del hombre, vemos que para el hombre Dios mostró gracia, redención. Y esto es lo que hace maravilloso. Mira lo que dice Génesis sobre la creación del hombre. Génesis capítulo 1, versículo 28.
Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgalla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Wow. Si recordamos un poquito el pasaje que leímos en Ezequiel, hablaba de una creación que fue hecha de una forma bella, especial, con un propósito. Estaba delante de la presencia de Dios. Ahora, si vemos el hombre, tiene algo hermoso también, hermano, especial, que fue hecho ¿qué? A la imagen y a la semejanza de Dios. Esto es hermoso. ¿Qué tiene el hombre también de especial? Que fue puesto en un lugar especial en la creación, con una responsabilidad, con un propósito. Entonces, lo que estamos viendo aquí, y me parece que dentro de la Biblia, estamos viendo los dos aspectos o las dos personajes eh, con más, eh, y estoy hablando de la creación, creados, con la más grande, se me va la palabra, resaltan sobre todos los demás, por su forma que fueron creados, por el lugar donde fueron puestos, la responsabilidad que Dios les dio, la oportunidad que Dios les dio. Entonces estamos viendo que ellos sobresaltan, o sobresalen, perdón, no sobresaltan, sobresalen del resto de los personajes bíblicos, a excepción de nuestro Señor Jesucristo, el hombre y Lucifer. Ahora, el hombre fue creado por Dios. Lucifer fue creado por Dios. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Satanás fue creado por Dios con una belleza impresionante, con una perfección que no tenía ningún otro querubín, solamente él. El hombre fue puesto en un lugar especial dentro de la creación. O sea, Lucifer estaba dentro también de la gloria de Dios en un lugar especial, con un propósito especial. Entonces son muy similares, hermano, muy similares bíblicamente, perdón. Muy parejas ellos. Sí, 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 porque hay que poner atención a estos detalles. Ahora, eh, cuando vemos en la Biblia cómo habla de Satanás, pero también vamos a ver más adelante, no me lo pongas ahora, hermano, eh, cómo Satanás, dice la Biblia, estuvo en el Edén, en el huerto del Edén, donde había sido puesto el hombre. Y allí es donde comienza a llamarnos la atención esto sobre el pecado del hombre y la gracia de Dios. Cómo Dios la mostró al hombre y no a Satanás. Satanás, cuando fue encontrado culpable, ¿qué fue? Arrojado a la tierra. Fue quitado de su lugar. Fue castigado por su soberbia. Cuando vamos a Génesis capítulo 3, que vemos la desobediencia del hombre, eh, si quieres lo vemos después, hermano. Cuando vamos a Génesis 3 y vemos la desobediencia del hombre, nos damos cuenta que Dios lo castiga, quitándolo del lugar especial donde estaba. Pero también nos damos cuenta que hay una profecía que habla para una redención del hombre en el futuro, que es la gracia que fue mostrada en nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de esto, si tenemos Romanos 9, versos 15 y 18, hermano. El origen de la gracia y la potestad de Dios. Seguimos en el tema tan. Lucifer, como decía, ahí lo tenemos. Romanos 9, 15 a 18, pues a Moisés dice,
Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que coge, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice al faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Wow. Este pasaje lo traje porque quería que viéramos esa comparación de lo que fue Lucifer y lo que fue el hombre y la decisión que toma Dios. Al hombre muestra misericordia, a Lucifer no. Lucifer y el hombre fueron creados por Dios y ambos pecaron. Tenían un lugar y ambos lo perdieron. Ambos recibieron el castigo por su pecado, pero Dios mostró misericordia al hombre y le ofreció su gracia para tomar un lugar especial nuevamente en la creación. Ahora, esto es importante entenderlo, muy importante. Lo que dice el pasaje que acabamos de leer, Romanos 9, dice que Él mostrará misericordia de quien quiere, de quien Él quiera mostrar misericordia. Entonces esto nos habla de la potestad de Dios. No podemos decir que Dios es injusto porque hace esto o aquello. Él tiene esa potestad, tiene ese poder, porque es su creación. Ahora, a la misma creación le dio la misma oportunidad de estar, ¿qué? Dentro de la gloria de Dios, dentro de la gracia de Dios, vivir dentro de la presencia de Dios al principio. Pero cuando pecan, hay una diferencia enorme. Y por eso decía que tenemos que poner atención en la vida del hombre, en la creación del hombre, comparándolo con la creación de Lucifer. Porque cuando entendemos la misericordia de Dios, el amor de Dios, la potestad de Dios, nos damos cuenta que la gracia de Dios viene porque Él quiso, porque Él quiere. No tenemos que hacer nada, no tenemos que decir nada. Aún, hermano, si nosotros no aceptamos a Cristo Jesús, aún si nosotros no aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, la gracia de Dios ahí está, fue ofrecida. El amor de Dios ahí está, fue ofrecido. ¿Por qué? Creo que tenemos problemas de señal, hermano. No, pero lo escucho bien. Ah, ok, sí, porque de pronto yo me quedo frisado y te veo congelado también. Pero los sonidos está bien. Ah, bueno, entonces, todo esto tiene como resultado, como les dije, la oportunidad que Dios da al hombre. Ahora es decisión del hombre tomar la gracia o rechazar la gracia. Pero ya Dios no la dio, ya Dios la puso ahí. En Génesis capítulo 3, versículo 1 al 28, lo pueden leer en sus hogares después. Habla de la desobediencia y el castigo hacia el hombre. Como decía Satanás y el hombre pecaron contra Dios, mas Dios mostró gracia. Dios mostró gracia para con el hombre. Ahora la pregunta, y creo que esto es importante, hermano. Hablamos un poco del origen de la gracia, un poco del origen de la gracia, del amor, de la misericordia, la potestad de Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué necesito la gracia? Ya está la gracia ahí. Hemos hablado un poco del pecado. Hemos hablado un poco de lo que, del plan de Dios, de cómo reveló Dios su amor, su misericordia y su gracia al hombre. Ahora, hermano, yo me considero una persona buena, no, no le hago daño a nadie, vivo en paz con todos, creo en Dios. ¿Por qué necesito la gracia? Tú te ves buena persona, te ves bien y conoces a otras personas que están bien. ¿Por qué necesitan la gracia?
Esta es la pregunta que muchos nos hacemos o muchos se hacen, hermano. Porque muy pocas veces nos hemos puesto a pensar, primero, qué es la gracia, el porqué de la gracia, el origen de la gracia y por qué necesito la gracia. Entonces, para poder entender esto, Dios, ¿qué es lo que hace Dios? Primero nos pone muy claro el plan de Él y nos pone muy claro qué es lo que Él quiere. Si recuerdas, hermano, cuando, y creo que lo tenemos en un versículo, en Romanos 5, versos 12 y 13. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Wow. Lo que decía, estaba claro que Adán y Eva habían pecado y habían sido expulsados del paraíso. Y habían, eh, por su pecado, habían heredado la muerte. Entonces, este pasaje nos habla de esto, de cómo por un solo hombre entró, entró la muerte a la humanidad. Ahora, ¿por qué necesito la gracia? Bueno, en primer lugar, por la naturaleza del pecado, por la herencia del pecado. Como seres humanos, descendiendo todos de Adán, también adquirimos ese castigo, esa pena. Entonces dice la palabra de Dios que por un solo hombre entró la muerte a todos, a todos. Entonces, esto es lo que ve Dios. La semana pasada hablaba yo de la necesidad del hombre, de la necesidad de la gracia. Nosotros no lo miramos muchas veces en ese sentido, pero Dios lo miraba. ¿Por qué? O lo ve. Porque dice, ok, si tú no aceptas mi gracia, vas a tener que pagar las consecuencias de la naturaleza del pecado. Aun cuando yo sea bueno, hermano. Aun cuando yo no haya hecho nada. Cuando salude a mis vecinos, les muestre amor. Hay una herencia. Hay una herencia que fue dejada a toda la humanidad. Y es la paga del pecado. Cuando Adán y Eva cayeron, el castigo fue transmitido a toda la humanidad. Por esto cuando vemos Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ya no está diciendo, hermano, porque de tal manera amó Dios a Adán y a Eva, porque si te fijas en la creación, ¿quién estaba? Adán y Eva. Entonces no dice de tal manera amó Dios a Adán y a Eva, que dio a su hijo para que todo aquel que en él crea, no dice esto. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Hace una diferencia. ¿Por qué? Porque Dios miraba el futuro. Dios miraba que Adán y Eva se iban a reproducir y la paga o el castigo de su pecado iba a ser heredado por el resto de la humanidad. Entonces lo siento, hermano, hermana, amigo, todos, por herencia, estamos bajo el castigo, la muerte. Entonces, por esto Dios nos muestra su gracia, nos muestra su misericordia, su amor, para que nosotros podamos entenderlo. Ahora, el pasaje que leímos hablaba de que antes de la ley había pecado, pero no se tenía una definición muy clara. Y aquí está hablando de la ley de Moisés. Estás conmigo en esto, hermano. Está hablando de la ley de la ley de Moisés. Y antes de que Dios mostrara la ley de Moisés,
el pecado estaba en la humanidad y el castigo estaba, pero no tenían esa información, ese discernimiento, ese entendimiento para ver eh, qué es o qué era el plan de Dios o el castigo que había quedado. Entonces, por causa de la desobediencia de Adán, la humanidad está bajo castigo. Romanos 5, 12 y 21. Me parece que este fue el que leímos, ¿verdad, hermano? ¿O este es otro? Sí, Ah, bueno. Entonces, cuando vemos que antes de la ley de Moisés, el hombre no podía entender el porqué de su castigo, ni creo que aquí escribí, ni yo leo, entiendo mi escritura, ni sabe que Dios le da, ni sabía que Dios le daba una oportunidad. Entonces realmente el hombre estaba viviendo como yo no necesito nada porque no sé nada. Pero una vez cuando Dios da a Moisés la ley, cuando Dios da a Moisés la ley, es diferente, hermano. Porque dice Dios, ok, vamos a hacer unas cosas. Les voy a recordar la creación, les voy a recordar las consecuencias, les voy a recordar el pecado. Esto está claro. Ahora, les voy a dar a conocer las reglas, los límites y las causas. Esto es interesante, hermano, porque si tú no sabes por qué necesitas la gracia, si tú no sabes qué es el pecado, si tú no sabes que hemos heredado el pecado, ¿por qué vas a necesitar de la gracia? Si no conoces el por qué. Ahora, ahí tienes un pasaje, si me lo puedes poner, es Romanos 6:23, porque la paga del pecado es ¿qué? Porque Muerte. la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Imagínate. Entonces, quedó claro que el pecado fue heredado por la caída del hombre a la humanidad. Pero también quedó claro que Dios eh, mostró la gracia a todos por igual. Nos da la oportunidad a todos por igual. Entonces dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, más que la dádiva, el regalo, la gracia de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús. Entonces tenemos al hombre, hermano, tenemos al hombre y Dios lo ve en dos formas o en dos aspectos. Con el pecado y lo ve bajo qué? La pena de muerte, con la consecuencia. Pero también dice que con la gracia de Dios le da qué? Vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, por esto necesitamos la gracia, para poder hacer esa diferencia ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque si yo no acepto el regalo de Dios, si no acepto la gracia de Dios, que es por medio de Cristo Jesús, si no recibo a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador para tener esa vida eterna, pues entonces tengo la muerte. Es claro, la gracia la necesitamos para poder tener vida eterna. ¿Por qué necesito la gracia? Para poder vivir. Para poder pasar, dice la palabra, ¿de qué, hermano? De muerte a para vida. Y esto es importante. Ahora, todos los seres humanos nos sentimos vivos. ¿Tú estás muerto? No, ¿verdad? Estás vivo. casi. Los que vemos afuera caminando, comiendo y todo, ¿están muertos? No, ¿verdad? Están vivos. Pero delante de Dios están muertos. Porque es lo que heredaron. Más todos aquellos que aceptaron y recibieron la gracia de Dios, la gracia salvadora en Cristo Jesús, están vivos en la presencia de Dios. Fíjate la diferencia. Ahora, de la vida que estamos hablando, hermanos, es una vida eterna.
Es una vida que no va a terminar. Es una vida que va a estar siempre en la presencia de Dios. Algo diferente. En cierta forma, si nos ponemos a pensar, hermano, nos está dando el mismo lugar y la oportunidad que nos dio al principio cuando fue el hombre creado y la mujer. Vuelve a restituir al lugar donde empezó todo. Porque en el huerto del Edén, lo pueden buscar, lo pueden leer en el capítulo 1 y 2 de Génesis, nos habla de cómo se paseaba Dios por el huerto y hablaba con el hombre. Le mostraba, le enseñaba, le decía lo que había que hacer. Había una relación. Ahora, en esos, hasta antes del capítulo 3, no se hablaba de muerte, hermano. No se hablaba de castigo, porque aún el pecado no había entrado en la humanidad. Y todo lo que asumimos allí es que en ese momento estoy seguro que el hombre no tenía vida eterna, pero tenía una presencia, una vida delante de Dios. Ahora, con Cristo Jesús va más allá. No solamente nos da vida, sino nos da ¿qué? Vida eterna. Eso es lo que es la gracia, hermano. Por esto necesito la gracia. Por esto tengo que entender que si no tengo vida en Cristo Jesús, estamos muertos. Ezequiel, capítulo 4, me parece que lo tenemos ahí. Sí. ¿Mm? He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Oh, wow. Más gracia, más explicación por qué necesitamos la gracia. Creo que esto queda muy claro. Dios es el dueño absoluto de todo y hace lo que Él quiere con su creación, hermano. Nos pone las cosas bien claras a partir de la ley. Dice, estas son las reglas. Ustedes van a hacer esto. Quieren vivir para siempre. Quieren escapar al castigo. Pues entonces, primero tienen que entender la situación donde están, la condenación que hay sobre ustedes. Segundo, tienen que entender el plan que yo he puesto a disposición de la humanidad, a la disposición de ustedes. Y tercero, tienen que aceptar las condiciones de este plan para que tengan vida. ¿Por qué? Porque dice la palabra que todas las almas, toda la creación, todos los seres humanos pertenecen a Dios. Y Él hace lo que Él quiere con nosotros. Porque somos su creación, porque le pertenecemos, porque Él tiene la potestad, porque Él tiene el poder. ¿Quién puede decirle a Dios no lo hagas? Quizá podamos decirlo, pero ¿nos hará caso, hermano? Creo que no. Creo que no. Entonces está muy claro en Ezequiel. Dice que todas las almas son de Él. Y que el alma que pecare, ¿qué? Esa morirá. Ahora la pregunta, hermano, amigos. ¿Tú has pecado alguna vez? Hermano Darcy, ¿has pecado alguna vez? Sí, demasiado. Yo he pecado mucho. Entonces, ¿qué quiere decir? Que necesitamos de la gracia de Dios para poder tener vida, para no morir. Porque de acuerdo a lo que dice Ezequiel 18:4, el alma que pecare morirá. Pero de acuerdo a lo que dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que está el castigo sobre la humanidad, está el plan de Dios, está las condiciones de Dios, solo falta tu decisión y mi decisión, hermano. ¿Por qué necesito la gracia? Necesito la gracia porque estoy bajo condenación. Necesito la gracia porque algún día estaremos delante de la presencia de Dios. Y si no tenemos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces nuestro castigo será ¿qué? La muerte. Es lo que dice la palabra. Yo no sé, hermanos, amigos. Ajá. Debemos, hermano. Dios siempre deja que usted haga su escoja, ¿verdad? Ujú. Así como todo que Dios crió, ellos tuvieron su escoja. Así como Satanás, así como los hombres, así como usted y yo. La escoja es de nosotros. Y la escoja no es por una iglesia, no es por una denominación, no es por un tipo de servicio. La escoja es por Jesús. Es esto que tenemos que tener muy en claro. Esta gracia está sobre tu vida y sobre mi vida, pero yo tengo que escoger querer la gracia. Hay solo dos opciones, hermano. Hay solo dos opciones, vida o muerte. No, no hay más opciones. ¿Sí? Ahora, ¿el hombre puede quedarse así como está? Sí, sí puede. Puede quedarse así como está. Pero va a sufrir unas consecuencias. Y yo no creo, hermano, que seamos tan tontos, y perdónenme, para querer recibir ese castigo cuando Dios nos da algo gratis, cuando Dios nos está ofreciendo su gracia. Dice Efesios, lo tengo acá, hermano, yo lo leo, capítulo 2, verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, fíjate, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Por gracia sois ¿qué? Salvos. Estando muertos, nos dio vida en Cristo Jesús. Entonces, por eso te decía la pregunta, ¿la gente que está afuera caminando está viva, hermano? Sí, pero delante de Dios no. Delante de Dios solamente están vivos aquellos que tienen a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, aquellos que han aceptado la gracia. Entonces, es simple. ¿Por qué necesito la gracia? Para tener vida eterna, para tener vida. Yo necesito de la gracia también, porque todos nosotros somos criaturas de Dios, ¿verdad? Pero no todos son hijos. La gracia, la aceptación de Cristo cambia mi condición de criatura así, para pasar a una condición de hijo de Dios. Esa es la Sí, gran diferencia, ¿verdad? y de hecho es el siguiente tema que tenemos, hermano. ¿Cómo funciona la gracia? ¿Cómo funciona? Y esto es importante entenderlo porque la gracia no solamente se origina en Dios, no solamente es revelada a nosotros en Cristo Jesús, no solamente hay la necesidad de la gracia, sino también tenemos que entender cómo la gracia, al ser aceptada por nosotros, ser aplicada en nosotros, comienza una transformación, que es lo que decías tú. La primera transformación es darnos ¿qué? Vida eterna. Y automáticamente pasamos a ser ¿qué? Hijos de Dios. Dejamos de ser creación para ser hijos de Dios. Entonces, esta es la siguiente función de la gracia, se podría decir.
darnos la vida eterna y ponernos en una posición. Yo al principio, hermano, dije, nos volvió a poner prácticamente en los orígenes, en Génesis, pero en realidad no, nos llevó más allá, nos llevó a ser hijos de Dios, ya no creación. La verdad, como hijos, también herederos, ¿verdad? Herederos, correcto. Herederos de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, amigos, la semana que entra estaremos viendo cómo funciona la gracia de Dios. Pero recuerden esto, si aún ustedes no tienen a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, recuerden, como dice la palabra, están muertos en pecado, están muertos. Y necesitamos o necesitan tener vida. Y esa vida, de acuerdo a la palabra de Dios, solamente está en Cristo Jesús. Te voy a dejar, hermano, para que hagas la invitación para todo aquel que aún no tiene a Cristo Jesús como Señor y Salvador, pueda. Hacerlo ahora. Ujú. Amén, amén. Mira, eso tiene un camino. El camino se llama Jesucristo. Si aún usted no entregó su vida a Jesús, que Jesús no es el centro de su vida, pero usted quiere hacerlo ahora, cierre sus ojos y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados te pido perdón por mis pecados y quiero recibir tu gracia y quiero recibir tu gracia sobre mi vida. sobre mi vida. Entra, Señor Jesús, en mi cuerpo Entra, Señor Jesús, en mi cuerpo y toma cuenta de todas las cosas. y toma cuenta de todas las cosas. Entrego mi vida en tus manos. Entrego mi vida en tus manos. En nombre de Jesús, amén. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted ha hecho esa oración por primera vez, te invito a buscar una iglesia cristiana que hable del poder de Dios, que esté más cerca de su casa, que viva esta palabra. O puede estar con nosotros en nuestro ministerio digital y vamos a estar juntos aprendiendo y caminando para este Dios. ¿Ok? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos, por lo estudio que ha traído. Gracias, hermano. Y bueno, recuerden, pongamos a pensar un poquito en cómo funciona la gracia y creo que todos aquellos que caminamos y buscamos a Dios, nos hemos dado cuenta, hermano. Nos Amén. veremos la próxima semana. Bendiciones. Y la próxima semana seguimos con el tema la gracia de Dios y mira cómo funciona la gracia. Entonces te invito a estar con nosotros el próximo viernes, recordando que domingo tenemos Santa Cena del Señor. Santa Cena del Señor y usted puede estar con nosotros, separe sus elementos, aquel que va a representar el cuerpo de Cristo, aquel que va a representar el sangre de Cristo, para que juntos podamos celebrar la Santa Cena. Y recordando que martes, También nuestra reunión de sí, oración nuestra reunión mensual de oración y usted es nuestro invitado. Tenemos muchos pedidos de oración y necesitamos de personas para orar, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros, que Dios te bendiga, que tenga un final de semana lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor en nombre de Jesús. Dios te bendiga. Gracias, Carlos.